mucho gusto participamos en el coloquio internacional Estados Unidos en la pupila de José Martí. Como posiblemente conoce la mayoría de los que están viendo o escuchando esta conferencia, mi nombre es Jorge Hernández Martínez, soy profesor e investigador de la Universidad de La Habana y durante muchos años he intentado comprender, interpretar los procesos que tienen lugar en los Estados Unidos a través de su historia y de su contemporaneidad. De ahí el título de nuestra exposición que se ha nombrado Estados Unidos y la visión martiana del imperialismo, justamente historia y contemporaneidad. Para todos es bien conocida esa expresión martiana que aparece en su célebre carta a Manuel Mercado del año 1895, donde afirma que vivió en el monstruo y que por ello lo conoce muy bien. Su estadía en ese país durante aproximadamente 15 años, con algunas breves interrupciones desde el año 1880, le permitió desarrollar agudas percepciones, agudos puntos de vista y sobre todo miradas muy profundas a la realidad social, política, económica, interna, pero también exterior de los Estados Unidos. Martí fue un testigo excepcional en el desarrollo del capitalismo estadounidense, sobre todo en la última etapa de la evolución del capitalismo premonopolista, llamado también de libre competencia, y vivió intensamente ese proceso de tránsito de esa fase del capitalismo hacia la etapa imperialista, que tiene lugar, como sabemos, en las postrimerías del siglo XIX y que durante los primeros años del siglo XX se consolida ese fenómeno imperialista. Martí con anterioridad había tratado mucho el tema estadounidense con una cierta intención sistematizadora, por lo menos ese fue el resultado, en una obra célebre como La Verdad de los Estados Unidos, escrita un año antes de la Carta a Mercado, en el año 1894, donde de una manera ejemplar destaca, afirma, argumenta la importancia, la urgencia de entender la verdad sobre los Estados Unidos. Y, desde luego, un poco antes, en el año 1891, cuando escribe el célebre ensayo, cuyo aniversario 130 se conmemora en este año 2021, Nuestra América, aporta esa caracterización metafórica del imperialismo norteamericano como el gigante de las 7 leguas que presiona sobre la existencia de nuestro país. Incluso desde antes, desde el año en que llega a los Estados Unidos, 1880, y a través de ese decenio, Martí le presta una atención destacada a los procesos electorales que tienen lugar en ese periodo, las elecciones del 80, las del 82, las del 84, las del 88, y en todo eso su aproximación, quizás uno de los méritos principales que tiene, pudiéramos decir que es de carácter o interdisciplinario, porque examina de una manera multifacética todo el desarrollo de ese capitalismo estadounidense, hurgando en escenas que tienen que ver con la vida cultural, con los procesos políticos, con la dinámica partidista, las características que tenían demócratas y republicanos desde entonces, explora el desarrollo de las vertientes ideológicas y toda esa cultura de la banalidad, de la superficialidad que se expresa en muchos de los acontecimientos de resonancia cultural, verdaderos espectáculos que rodean, por ejemplo, a los comicios presidenciales y que Martí de una manera muy atenta va caracterizando en cada uno de esos momentos. La espiral de violencia, lo que pudiéramos denominar como una suerte de cultura de la violencia, la corrupción en el funcionariado político, el racismo, la xenofobia que acompañaban al proceso inmigratorio que tenía lugar. Recordemos que toda la etapa esta que estamos mencionando de la década de 1880 sintetiza 15 o 20 años posteriores a la guerra de secesión o guerra civil, que crea todas las condiciones para el auge de la revolución industrial y de ascenso del capitalismo, el establecimiento de las redes de comunicación, de la telefonía, de las vías férreas, el auge del ferrocarril, la intensidad de las dinámicas económicas que lleva a que, andando el decenio de 1880 y comenzando el de 1890,
las crisis inherentes a la producción capitalista pues se van haciendo muy visibles. Ese es el contexto en el cual vive Martí y donde establece una serie de principios. La mejor síntesis, ya lo decíamos, está en el texto paradigmático, pudiera decirse, La verdad sobre los Estados Unidos, pero que aportan claves metodológicas y premisas históricas para entender el desarrollo de los Estados Unidos durante el siglo XX e incluso llegando al siglo actual, ya comenzando su tercer decenio. Es muy interesante entonces que sobre la base de las percepciones martianas podamos acercarnos al desarrollo que tiene el capitalismo norteamericano desde las 2 primeras décadas del siglo XX, el periodo que se conoce en la literatura historiográfica como la de los alegres años 20, la evolución que tiene la sociedad norteamericana en la medida que el paisaje de la sociedad civil y de la cultura popular y la cultura, pudiéramos decir, de la vida consuetudinaria, de la vida cotidiana en los Estados Unidos se enriquece con las actividades deportivas, con actividades de entretenimiento, la actividad circense, los circos, la aparición del automóvil. Todo esto va matizando un contexto estadounidense en el cual, de manera, pudiera decirse que paradójica desde un punto de vista, desde otro punto de vista, pudiera decirse que como un desarrollo lógico de ese desarrollo de relaciones capitalistas, competitivas y excluyentes, se aprecian fenómenos muy arraigados como el fuerte racismo, el racismo contra la población negra. Es la segunda aparición en la historia norteamericana de esa organización secreta que pasa a la vida pública, que es el Ku Klux Klan, que además del componente racista aludido, tiene también muchos ingredientes de antisemitismo y de anticatolicismo. Los años 20 no son tan alegres, por tanto, desde el punto de vista más profundo, y recuperando las visiones, las percepciones martianas a las que hacemos referencia, nos permiten seguirle la pista hasta el decenio de 1930, cuando la llamada Gran Depresión coloca la vida estadounidense en ese proceso de auge en un gran paréntesis. La Gran Depresión, la crisis del 29 al 33, la búsqueda de salida y el hallazgo de esas soluciones a través del gobierno de Roosevelt establecen una secuencia de episodios muy interesantes que media entre las 2 guerras mundiales. Es muy importante aquí tener en cuenta que en ese desarrollo del capitalismo en la etapa imperialista que Martí avisoró y que nominaliza, incluso le utiliza la palabra, como sabemos, imperialismo, si bien no conoció, desde luego, la obra leninista y el desarrollo del imperialismo y la teoría del imperialismo desde un punto de vista conceptual, como patrimonio que ha quedado de las ciencias sociales, tiene lugar con Lenin, Rosa Luxemburgo y otra serie de autores en la medida que los Estados Unidos arriban al siglo XX, pero Martí identificó tempranamente todos esos rasgos que tienen una nueva aparición con mucho más arraigo en la etapa que estamos señalando. La primera mitad, pudiéramos resumir esto con brevedad, diciendo que en la primera mitad del siglo XX es donde están cristalizados los procesos que estaban prefigurados o anticipados desde las postrimerías del siglo XIX y que, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que los Estados Unidos alcanzan esa condición hegemónica de dominación prácticamente sin contrapartidas, tanto en el plano económico como en el diplomático, en el político, en el militar, en el cultural, en el ideológico. El arribo de los Estados Unidos a esa condición hegemónica viene a completar el proceso que se había iniciado con la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos habían entrado a ella como una potencia de segundo orden y salieron de la misma como una potencia de primer orden, en tanto que en la Segunda Guerra Mundial habían entrado junto a las viejas potencias coloniales europeas, Inglaterra, Francia, Alemania, como una potencia que ya era de primer orden, pero sin embargo salen de la segunda conflagración como con mayúscula, potencia hegemónica. Desde entonces, el proceso que acompaña el desarrollo de la cultura política, de la ideología, de las clases dominantes que se extienden y se convierten en ese pensamiento que prevalece
a través de los medios de comunicación, del papel de las escuelas, de los aparatos ideológicos del Estado, y que la diversidad clasista estadounidense de alguna manera hace suya, no siempre de una manera consensual, en ocasiones a través de confrontaciones, la acompaña un proceso que es también de resistencia cultural, pero no hay duda de que es un proceso que va estando marcado por el desarrollo de una cultura de intolerancia, se profundiza la xenofobia ya dibujada desde antes, el racismo y todo un pensamiento conservador que en la década de los años 50 tiene su mejor carta de presentación con el macartismo a nivel interno y con el anticomunismo como un eje de la política exterior. Desde este punto de vista, los procesos que tienen lugar en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, desde inicio de los años 60, ¿qué nos muestran? Nos muestran una cultura marcada por las conmociones, por las crisis internas, es el auge de los movimientos contestatarios, el movimiento negro, el movimiento chicano, el movimiento de los latinos, es la etapa de la articulación de los movimientos sociales, de lesbianas, de homosexuales en sentido general, es la etapa de auge del movimiento antibelicista, del movimiento ecologista y toda esta articulación de reacciones, pudiéramos decir, contrahegemónicas en los Estados Unidos, tiene un momento muy importante en el decenio de 1970, donde toda esta crisis interna se conjuga dibujando un arco de crisis integral, de crisis múltiple, cuando los Estados Unidos son derrotados en Vietnam, es la crisis moral, primera vez que pierden una guerra ante una población que tiene la piel amarilla y los ojos rasgados, muy subestimada en la cultura norteamericana, pierden la guerra en Vietnam, se produce además la gran recesión de mediados de ese decenio de 1970, la gran recesión, la gran conmoción desde el punto de vista económico, está la crisis en política internacional ante el avance del proceso descolonizador en África, en Angola, en Etiopía, la guerra centroamericana, en todos aquellos años y desde luego el gran escándalo Watergate que estremece la legitimidad de la sociedad norteamericana. Todo ese proceso es muy interesante para llegar a la década de 1980. La década de 1980, por consiguiente, es una etapa reactiva de confrontación desde el punto de vista de la ideología imperialista, aquella que había prefigurado Martí en sus percepciones en los años de 1880 y de 1890. El auge de lo que se llamó la revolución conservadora, que establece una reacción generalizada entre los Estados Unidos de confrontación con la tradición ideológica liberal. Desde entonces, y aquí hay un punto muy importante para ir acercándonos ya hacia la última etapa de nuestra presentación, es a partir del decenio de 1980 y del siguiente, de 1990, que toda la secuela o la herencia de la revolución conservadora va minando, pudiéramos decir, erosionando la cultura liberal tradicional estadounidense y lo que vemos entonces es el desarrollo de una suerte, pudiéramos decir, de espiral ideológica conservadora. Ese proceso se consolida iniciado el siglo XXI, después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, donde los Estados Unidos, con la pretendida guerra global contra el terrorismo, es la etiqueta que utilizan para esto, recuperan toda la tradición del macartismo, no ya la del anticomunismo, porque el campo socialista había desaparecido y la Unión Soviética se había desintegrado, pero sí desde el punto de vista de la confrontación se pudiera hablar de que el terrorismo viene a ocupar en los códigos culturales de la cultura política de los Estados Unidos el sitio que tenía el comunismo antes. De manera que los atentados del 11 de septiembre le vienen como anillo al dedo a los Estados Unidos para entrar en esta nueva etapa de búsquedas de amenaza. A un país imperialista le es muy difícil mantener el lugar preponderante en la arena mundial sin disponer de una percepción de amenaza, de un peligro que enfrentar. Los últimos años, las 2 décadas que han transcurrido en el siglo XXI, como sabemos, es una etapa de búsqueda y de algunos hallazgos. Primero, el doble gobierno republicano de George W. Bush, con todo ese auge conservador encadenado, pudiéramos decir. Después, el doble periodo de gobierno de Barack Obama, un gobierno demócrata que no recuperó la tradición liberal
tal y como se conocía, fue más bien una especie de búsqueda de un liberalismo que se movía hacia el centro, pero la llegada en las elecciones de 2016 de Donald Trump, este retorno republicano con un gobierno de un único mandato, lo que muestra es que el legado de la revolución conservadora, iniciado 40 años atrás con el gobierno de Reagan en 1980, no es algo que ha desaparecido de la escena norteamericana. Ha concluido este periodo de gobierno y los Estados Unidos han entrado, quién sabe, en una nueva etapa. Pudiéramos terminar la presentación con esto en forma de pregunta. Pudiéramos decir que el llamado trumpismo como movimiento político e ideológico caracterizado por este presidente republicano que abandonó la Casa Blanca en un acto de resistencia que condujo de una manera inusitada a un acto como el ataque al Capitolio, donde se mostró toda la intolerancia, la xenofobia, el racismo, con una expresión de fanatismo que superó la del macartismo, pudiera decirse, en los años de 1950, y los Estados Unidos ahora están hace apenas 3 meses con un nuevo presidente, Joe Biden, un gobierno demócrata, y estamos llenos de expectativas pensando hasta qué punto las verdades que estableció Martí sobre los Estados Unidos van a salir o van a permanecer en la escena. Nuestro punto de vista en el lenguaje de las ciencias sociales no podemos calificarlo de pesimista, el pesimismo no tiene nada que ver con el pensamiento social, sino que desde un punto de vista realista los Estados Unidos, habida cuenta de lo que se sigue desarrollando ahí, es el fenómeno imperialista, y que en el imperialismo, como señaló tempranamente Lenin, la superestructura política del imperialismo se caracteriza cada vez más por la tendencia del viraje de la democracia a la reacción en toda la línea. Esa es la realidad a la que están enfrentados los Estados Unidos en este momento, que viven una gran crisis de legitimidad. Por tanto, con estas palabras, nosotros terminamos nuestra presentación. El tiempo, en muchas ocasiones, como en esta de las presentaciones académicas, puede ser un enemigo, de manera que nos quedamos hasta un próximo encuentro. Éxitos a los organizadores del evento y que disfruten ustedes de esta posibilidad académica.